Buen día para todos. Me presento. Mi nombre es Juliet Noreña. Presento a mis compañeros presentes, Wilson Andrés Moreno, Johnny Eduardo Rojas. Nosotros somos de la Facultad de Administración. El día de hoy vamos a exponer un tema, una investigación, el cual se realizó y se tituló Análisis de Políticas Económicas y Relaciones Internacionales, escogiendo el país de Estados Unidos. Escogimos un periodo de tiempo del 2020 al 2025, el cual pues lo tuvimos como análisis. Mm, en el análisis que nosotros realizamos, el objetivo principal fue analizar las políticas fiscales y monetarias implementadas por este país durante el periodo que les indicaba, que fue del 2020 al 2025. Analizamos también los efectos que tuvo sobre la economía tanto nacional como la internacional. Em, Estados Unidos, ¿por qué lo escogimos? Porque es una de las economías más importantes del mundo, porque mantiene una relación comercial fuerte con Colombia, em, y pues sus decisiones económicas tienen repercusiones a nivel global. Entonces, quisimos ahondar un poco en esta economía como para identificar muchos factores que nos pueden afectar como país y nos puede beneficiar también. La metodología que nosotros desarrollamos consistió en consultar fuentes confiables. Estas fuentes fueron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal y el Banco de la República. A partir pues de esta información, realizamos un análisis comparativo y formulamos recomendaciones. Mm, para desarrollar el trabajo, indicamos indicadores económicos, macroeconómicos, como el PIB, la inflación, el desempleo. También estudiamos modelos económicos como fueron las políticas fiscales, las políticas monetarias y estudiamos como un poco más a fondo cada una, el impacto que tiene con Colombia, ya sea positivo o pues ya sea de forma negativa. A continuación, mi compañero le entrará a explicar indicadores económicos. Muy buenas tardes, profesora, compañeros. Mi intervención corresponde a los indicadores macroeconómicos analizados durante el estudio. Los principales indicadores evaluados fueron el Producto Interno Bruto, la inflación y el desempleo. Estos permiten conocer el comportamiento general de una economía y medir su nivel de crecimiento y estabilidad. Después de la pandemia, ustedes recuerdan que la pandemia, pues, fue, no sé si tú me recuerdas, Juliet, fue en el 2020, ¿qué? 2020. 2020. Entonces, esa pandemia, pues, para todo el mundo fue compleja y especialmente, pues, en el país que estamos hablando, Estados Unidos, experimentó una recuperación económica significativa, impulsando por medidas de estímulo fiscal y monetario. Esto favoreció el crecimiento del PIB y la generación de empleo. Sin embargo, la recuperación también produjo presiones inflacionarias importantes, alcanzando niveles que no se observan desde hace varios años. Como consecuencia, la Reserva Federal adoptó medidas para controlar el aumento de precios. En cuanto al desempleo, los niveles se mantuvieron relativamente bajos en comparación con otros países, lo que demuestra la fortaleza del mercado laboral estadounidense. Estos indicadores permiten concluir que la economía de Estados Unidos logró recuperarse, aunque enfrentó desafíos relacionados con la inflación y la estabilidad de precios. Eh, ahora pasamos a que nuestro compañero Wilson nos explique los modelos macroeconómicos. Profesora, compañeros, buen día. Mi participación corresponde al análisis de los modelos macroeconómicos utilizados para interpretar los resultados obtenidos.
El primer modelo estudiado fue el modelo keynesiano, el cual explica cómo el gasto público puede estimular la demanda agregada y contribuir a la repercusión económica durante periodos de desaceleración. También analizamos el modelo ISLM, que permite comprender la interacción entre el mercado de bienes y el mercado monetario. Este modelo ayuda a explicar cómo las decisiones de política fiscal y monetaria afectan variables como la producción, la inversión y las tasas de interés. Nos hemos dado cuenta en comparación pues con nuestro país de que tenemos una afectación en varios sectores, no solamente de inversión, también los de producción, y también como el Banco de la República y los bancos pues con sus tasas de interés afectan la economía, y pues eso hace que un país, o en el caso nuestro, tenga un buen desarrollo o un desarrollo pues equilibrado. La aplicación de estos modelos permitió entender por qué las políticas implementadas después de la pandemia generaron crecimiento económico y empleo, pero también presiones inflacionarias. Pues como ya mi compañero tocó el tema, en ese periodo de lo que fue la época de la pandemia, pues generó una crisis a nivel mundial y no fue fácil la recuperación. Inclusive, pues todavía hay países que están tratando de recuperarse de esa situación. Ya terminaste, Wilson, Pues, ¿sí? no, estoy todavía, me faltan 2 párrafos. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Yo creo que Juliet se quedó, la cámara de Juliet se quedó congelada. Juliet, Hola. ¿sí, hola? ¿Me escuchas? Sí, te escucho perfecto. ¿Ya terminaste, Wilson? No, No, Wilson está, todavía estaba le falta. Sigue, explicándoles Ah, Wilson, perfecto. la sigue, partecita sigue, de sigue, que sigue pues, porque te falta todavía. sí, pues estaba explicando que pues hay países que todavía están tratando de recuperarse pues por la crisis de la pandemia a nivel mundial. Eh, pues con eso podemos entender que la aplicación de estos modelos permitió entender por qué las políticas implementadas después de la pandemia generaron crecimiento económico y empleo, pero también presiones inflacionarias. Los modelos estudiados demostraron la importancia de mantener un equilibrio entre el crecimiento económico, estabilidad de precios y sostenibilidad fiscal. Gracias a estas herramientas fue posible interpretar de manera técnica los resultados observados en la economía estadounidense. Compañeros, pues muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir con las políticas económicas. Dentro de las políticas económicas encontramos dos grupos, políticas fiscales y políticas monetarias, en las cuales pues se destacan programas como American Rescue Plan. Esto es un programa que hace parte de la política fiscal y las inversiones en las infraestructuras. Estas medidas buscaron estimular la actividad económica, fortalecer el empleo y la recuperación posterior pues, a las consecuencias que tuvo la pandemia. En cuanto a la política monetaria, la Reserva Federal incrementó las tasas de interés con el objetivo de controlar la inflación y además adoptó medidas orientadas a reducir el exceso de la liquidez existente pues, en la economía de ese momento. Estas decisiones tuvieron efectos positivos en la reducción gradual de la inflación, aunque también generaron impactos sobre el crédito, la inversión y el consumo masivo. A nivel general, las políticas permitieron estabilizar la economía y enfrentar los desafíos derivados de la crisis sanitaria. La economía durante los años también tuvo como ciertas crisis y tuvo derivaciones, sin embargo, pues se mantuvo como en cierto equilibrio. Vamos a pasar a mirar temas relacionados internacionales y con la propuesta de ajustes y terminamos concluyendo. Gracias, Juliet. Entonces, como vemos en el gráfico, la presentación, profesores, compañeros, las relaciones internacionales e impacto económico.
La política económica de Estados Unidos influyó en el comercio internacional. Los flujos de inversión extranjera y el comportamiento del dólar, la apreciación de la moneda estadounidense impactó las importaciones y exportaciones de Colombia, así como la balanza comercial entre ambos países. Ahí hay unas gráficas que ustedes pueden ver, la gráfica de la tasa del desempleo en Estados Unidos, la inflación de Estados Unidos y el comportamiento de la balanza comercial. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, exportación, importación y saldo comercial. El impacto económico internacional, las políticas económicas de Estados Unidos influyeron en el comercio bilateral en Colombia, la inversión extranjera y el comportamiento del dólar. La balanza comercial presentó un déficit para Colombia. Las decisiones económicas adoptadas por Estados Unidos influyen directamente en el comercio internacional, los flujos de inversión extranjera y el comportamiento del dólar. Estos también afectan e impactan a Colombia mediante las exportaciones, importaciones y la balanza comercial, como lo dije ahora. La apreciación del dólar afectó los costos de importación y generó cambios en las condiciones de intercambio entre ambos países. Además, las decisiones de la Reserva Federal influyeron en los movimientos de capital y en las condiciones financieras internacionales. Le doy el paso a mi compañero Wilson, que nos va a seguir explicando sobre este tema. Para completar el tema, pues podemos decir que como propuesta de ajuste, consideramos conveniente continuar con una reducción gradual de las tasas de interés, siempre que la inflación permanezca bajo control. Igualmente, se recomienda mantener inversiones estratégicas e infraestructura, innovación tecnológica y energías limpias para fortalecer la competitividad. Como conclusión, encontramos que las políticas fiscales contribuyeron a la recuperación económica posterior a la pandemia, mientras que la política monetaria permitió reducir la inflación. Finalmente, se evidenció que las decisiones económicas de Estados Unidos continúan teniendo efectos sobre la economía mundial y sobre países socios como Colombia. Pues ese es mi aporte en cuanto al fortalecimiento del tema. Yo no sé si es importante, pues, que profesora y compañeros, de pronto le pido la colaboración a Juliet para que nos lea las referencias para que todo quede bajo un soporte documental. Bueno, las referencias, ya un segundo, por favor. ¿Tú las ves ahí en la presentación? Creo que están ahí, Juliet. Sí, sí, señor. Bueno, las referencias que tuvimos fue Federal Reserves, el U.S. Departments del 2025, el Banco Mundial, consultamos el Fondo Monetario Internacional, como lo mencionábamos, el Banco de la República, fuentes como la Reserva Federal, el FMI, que es del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, y el Banco de la República. Agradecemos pues mucho la participación, la atención y deseándoles un excelente resto de día. De igual manera, muy amable. Muchas gracias, compañera, profesor, muy amable. Gracias. Wilson, les agradezco y bueno, espero pues hayamos tenido un buen conocimiento con este tema importantísimo de macroeconomía. Hasta Pues, luego. Hasta muchísimas luego. gracias. Muy Bye. buenos aportes y hasta luego. Creo que ya tuve.